Buenas noches y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy es lunes, quiere decir que es lunes político aquí en Prohibido Callarse. Y va a ser un lunes político por todo lo alto. Vamos a tener esta encuesta que acaba de realizar para Univision y de Miami Herald y el Nuevo Herald, Fernanda Amandi, de Bendixen y Amandi, en la cual toma el pulso de lo que es la alcaldía del condado de Miami-Dade y otros temas. Esta encuesta se acaba de dar de forma exclusiva hace solamente unos minutos en Univision 23, en el noticiero de Univision local. También el Nuevo Herald ya está empezando, y de Miami Herald están empezando a publicar información. Vamos a analizarla. Fernanda Amandi está aquí, pero no solamente está el alcalde de Miami, Tomás Regalado. Está el exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez. Está también, Jaycee Plana, abogado del Partido Republicano, y además de eso, alguien que está apoyando a Jiménez. Así que tenemos de todo en el día de hoy, no se lo puede perder. Pero antes de pasar con este tema, permíteme presentar a nuestro primer tema y a nuestro primer invitado, un gran amigo, un queridísimo amigo, el doctor Santiago Alpizar, abogado. Ha seguido el tema de Cuba, de inmigración muy cercana, lo conoce profundamente. Y hoy ayer la Embajada de Estados Unidos dio a conocer un documento que ha causado una revolución. Lo vamos a analizar. Y lo vamos a analizar porque ayer, básicamente, este documento estaba en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y hoy, donde dijeron Diego, dijeron Digo, algo así más o menos. ¿No es así, Juan Camilo? Muy buenas. Efectivamente, Roberto, muy buenas noches a los paneles que nos acompañan el día de hoy y también a nuestros televidentes que desde ya pueden participar y unirse a la conversación usando el hashtag #ProhibidoCallarse en Twitter y acompañarnos también con nuestra cuenta oficial @RobertoRTejera. Efectivamente, y Prohibido Callarse alcanzó a tomar el pantallazo y las diferencias entre el mensaje previo y el mensaje actual. Esto fue lo que pasó. En la víspera de la llegada a Miami del crucero Adonia, la embarcación de su tipo que por primera vez en más de 50 años visitó Cuba desde el sur de Florida, la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó un preocupante mensaje que la tarde del lunes fue editado. El mensaje original sugería que los visitantes podían ser reclutados para el servicio militar, se les podía retener su pasaporte estadounidense y podrían estar sujetos a demandas relacionadas con bienestar y custodia en el caso de los menores de edad. Concluía advirtiendo que no debían firmar ningún documento de repatriación si se les retenía el pasaporte, porque el gobierno podía usarlos para negarles el regreso a Estados Unidos y dejarlos por repatriados. En horas de la tarde el documento fue modificado por un mensaje de conclusión de apenas 3 líneas, en el que únicamente advierte que los cubanoamericanos, a los ojos de Cuba, son solamente cubanos. Así que en resumen, Roberto, básicamente el mensaje original era como un poco alarmista, diciendo mucho cuidado se los llevan para el servicio militar, mucho cuidado les quitan su pasaporte azul, mucho cuidado no les van a firmar nada, y ya después simplemente lo cambiaron en un tono mucho más conciliador y mucho más calmado, Roberto. Okay. Bueno, pues nada, me imagino que el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tiene que haber puesto el grito en el cielo. Mi querido Santiago, ¿qué quiere decir esto? Déjame primeramente explicar que ese mensaje de la embajada llevaba semanas ahí colgado. Desde octubre, supuestamente, ¿no? Sí, eso lleva, por lo menos que yo tenga conocimiento, lleva más de 3 semanas. Okay. Y entonces, repentinamente, después que se ha removido el tema, sobre todo en Miami, ellos han cambiado el mensaje. Pero lo triste es que yo no veo de parte del Departamento de Estado una reacción enérgica con respecto a la protección de los ciudadanos norteamericanos de origen cubano que pueden viajar de regreso a la isla, porque de acuerdo al mensaje original, que yo creo que sigue siendo la pretensión esencial válido, ¿no? De la ley, claro que sí, de las leyes que hay vigentes en Cuba, es que los cubanos que regresan a la isla, cualquiera que sea este origen, y cuando digo cubanos son incluso hijos norteamericanos, hijos de cubanos nacidos acá en los Estados Unidos, que son esencialmente norteamericanos, no tienen por qué distinguirlo entre cubanos o americanos. Eso es una clasificación cultural, étnica, lo que sea, pero jurídica son ciudadanos norteamericanos. Que vayan a la isla y se promuevan todos estos asuntos, sobre todo conflictos de familia en la custodia de los menores, ese supuesto servicio militar obligatorio que tienen que cumplir. En fin, lo que esto llama la atención es que Cuba tiene que hacer una profundísima revisión de la legislación que ellos tienen actualmente vigente, que es un marasma, un rompecabezas. Estaba hecho para básicamente el sistema totalitario que ellos tenían, donde no tenían que responder a la comunidad internacional ni a nadie, la respondían a Fidel Castro. Está claro. Una de las cosas que no entiendo... Perdóname que te interrumpa, fíjate que
La clave del asunto del tema de la ciudadanía y la nacionalidad, al cual no quiero entrar ahora, pero el tema de la ciudadanía es que Cuba, a diferencia de muchos otros países, nunca ha reconocido, no es un problema de la Constitución socialista, desde la Constitución de 1901, Cuba no reconoce la doble ciudadanía. Y entonces el artículo 32, y yo vengo diciendo esto repetidamente cada vez que me invitan a algún programa o tengo la oportunidad de reflejarlo, el artículo 32, inciso B de la Constitución vigente en Cuba, tal y como ha sido modificada todas las veces que ellos han querido, dice que el ciudadano cubano que tiene la ciudadanía extranjera pierde la cubana. Luego entonces, los cubanos que han obtenido la ciudadanía norteamericana no tienen por qué viajar a Cuba con un pasaporte cubano. Exacto. Porque ya no son ciudadanos cubanos. Y sí tendrían, obviamente, que pedir su visa. Pero aquí lo que está pasando es que el gobierno de Cuba les exige a todos los cubanos, cualquiera que sea el origen, que tienen que regresar a Cuba con un pasaporte cubano. Y además de eso, le han cambiado el nombre a la visa, le pusieron habilitación. Tienen que pedirle al billete. Oye, y esto le va a traer más dinero, porque este asunto, ahora la gente va a optar entre repatriarse, que va a ser mucho más barato, que de renunciar a la ciudadanía cubana, porque oye, no me fastidies más, yo no quiero ser más cubano. Entonces, ellos van a establecer un tipo de reglamento que a propósito ya existe, porque el reglamento para renunciar a la ciudadanía cubana lo estableció el presidente, no el general, Fulgencio Batista y Saldívar en el año 1944, decreto 538 de 1944, donde dice cómo los cubanos podían renunciar en un expediente revocatorio de su ciudadanía. Okay, ahora, esto es súper importante. Si el gobierno cubano no reconoce la doble ciudadanía. No la reconoce. No la reconoce, ok, tenemos que entrar por imperio de la Constitución, nada más y nada menos. Exactamente. ¿Por qué entonces los cubanos que llegan antes de 1973, verdad? Bueno, eso hay que preguntar. Yo no entiendo tampoco. Si ellos no reconocen la doble ciudadanía y todos los cubanos tenemos que entrar habilitados como cubanos con un pasaporte que nos reconozca como tal. Habilitado quiere decir que tenemos que tener un pasaporte cubano y además una visa. Una visa, exactamente. Pero ¿por qué entonces los que llegaron antes de 1973 y son ciudadanos americanos sí pueden ir con su pasaporte americano y con los trámites que le corresponde a un ciudadano norteamericano, no a un ciudadano cubano? ¿Por qué? Yo no te puedo dar exactamente cuál es la respuesta jurídica a eso, no sé cuál es. Porque les da la gana, ¿no? Yo me imagino que sea porque les da la gana, porque si la Constitución... Porque esa es la mejor respuesta jurídica para Cuba. Oye, si en 1976, la Constitución, que es posterior al 71, dice que ya no son cubanos, bueno, pues no son cubanos todos, ¿eh? Exactamente. Todo el que adquiera la ciudadanía extranjera deja de ser ciudadano cubano. No deja de ser nacional cubano, no deja de ser cubano, pero a los efectos del jurídico de la ciudadanía deja de ser ciudadano cubano, por tanto no tiene derecho, fíjese, lo voy a poner como un derecho, pues a la gente no le gusta hablar de obligaciones, de andar con un pasaporte cubano, claro. No puede tenerlo. Claro. Si una de las razones para tener el pasaporte de un país es ser ciudadano de ese país. Pero además entra con ese pasaporte y el único derecho que tiene... Mire, el pasaporte cubano para lo único que te sirve es para viajar a Cuba. Más nada. Y hay que tener visa. Sin embargo, tú puedes viajar a Rusia con el pasaporte cubano y no te lo visan. Ajá. O sea, para entrar a Rusia te sirve el pasaporte cubano, creo que para entrar al Ecuador y para regresar a Cuba con una habilitación. Más nada. Nada más. Ok, ahora, lo que no dice, y a mí me parece que es bien interesante, lo que dijeron, y no que lo que dijeron hace unos días, como te acabas de señalar, esto está puesto en la página de la sección de intereses hace mucho tiempo, ahora se hizo noticia y ahora es que también la embajada ha tenido que redactar lo que puso. Pero redactarlo no quiere decir negarlo. Redactarlo no quiere decir absolutamente negarlo. Nada. Sencillamente están bajando el nivel de la alarma de lo que pusieron antes a este punto de que pudiera haber problemas. Exactamente. Y lo pudiera haber. Y mira, lo que yo tengo como conocimiento que tiene una incidencia muy seria es el tema de los muchachos que viajan a Cuba. Esto lo sé porque me han venido a ver, ¿no? Rentan un carrito allá, empiezan a manejar, toman, tienen un accidente, han habido casos de que ha habido muertos. Aquí tuvimos uno. Óigame, muchacho que perdió un brazo. Esa gente no salen de Cuba hasta que no se resuelva el caso. Y todos esos asuntos, aun cuando no haya un delito, porque en Cuba el derecho el seguro, la ley de seguro es pésima. Hasta que esa gente no resuelva en el asunto eso, acuérdense que el tribunal o la jurisdicción de primera instancia en Cuba es la jurisdicción penal, todo allá lo penalizan, todo lo criminalizan, hasta que no te resuelvan el asunto criminal del que te puedan acusar por un accidente de tránsito, no vas a salir de Cuba.
No, y este muchacho estuvo preso. Estuvo meses, Este muchacho años. estuvo años preso, lo pusieron en las peores cárceles. Básicamente, bueno, le tuvieron que amputar un brazo. Lo que pasó en las prisiones fue tremendo y le costó a la familia decenas de miles de dólares poderlo sacar del país. Y el otro punto es que tú vas a Cuba, te haces la repatriación, que es un trámite aparentemente sencillo. Tú dices dónde vas a vivir, vas allá, le pagas al gobierno algo, que es muy barato. Acuérdense que renunciar a la ciudadanía va a ser muy caro. Claro. Repatriarse en Cuba va a ser más barato. Ellos te van a dar esa alternativa. Esto es una fuente nueva de ingresos para el gobierno de Cuba. Entonces, es necesario, es imprescindible que ellos hagan algo con respecto. Yo no sé, porque Mi querido, el lío que ellos tienen legal, y esto lo conversaba es tremendo, ayer, es tremendo. Es tremendo. Cuando la Asociación de Abogados Americanos esta fue para allá, 19 abogados, van los americanos, abogados para allá, regresaron y dijeron, ahí en ese pueblo no se puede hacer nada, Sí, porque Lo que sucede es que en Cuba tiene facultades legislativas para hacer leyes la Asamblea Nacional. Entonces el Consejo de Estado hace decretos leyes entre los periodos interregnos de la Asamblea, pero todos los ministerios tienen facultades cuasi legislativas. Entonces legislan y dicen y nadie sabe lo que y ni siquiera lo que resuelven. legislan. Y nadie se entera. Nadie Oye, Santiago, gracias. Antes de despedirnos, tenemos un gran amigo que está cumpliendo años en el día de hoy. Es de la Cofradía de los Mosqueteros, es uno de los mosqueteros principales. Ese Ricardo Martínez sí, te está cumpliendo años. Creo que hay una celebración por todo lo alto en Sergio este fin de semana. Básicamente en la reunión que se hace allí va a haber algo especial para Ricardo. Desde acá muchas felicidades. Willy paga. Willy paga, por supuesto. Y, aunque después la cuenta, Willy paga por el que tiene que resolverlo al final es Luis. Regresamos en solamente unos segundos ya con esta encuesta que está realmente, es un abreojo. No se muevan. Regresamos aquí en Prohibido Callarse.